Yo desde niño siempre estuve ligado al lago porque mi abuelo tenía botes, tenía 2 botes de madera y los tenía para nosotros. Así que todo el verano estaba dentro del lago. Me gustaba navegar con mis amigos, remaba y esa es mi vida, todos los años hasta el día de hoy. Y ahí partió mi cercanía y mi pasión por el lago. Entonces cuando yo me di cuenta que se estaba contaminando, me preocupé y empecé esta cruzada, no tan solo con el lago Villarrica, sino que también con otros lagos. Buenos días. Los lagos, en el fondo, en el futuro, van a ser grandes fuentes de agua potable ante el cambio climático. Y así lo están entendiendo muchos países, que están protegiendo los lagos, descontaminando, porque si nuestros lagos se contaminan no vamos a tener agua potable. Estamos a tiempo de poder trabajar en planes de prevención, de descontaminación. Recuerdo que cuando estuve en Estados Unidos viendo una experiencia allá en protección de lagos, me di cuenta que ellos vienen de vuelta, ellos ya contaminaron sus lagos, nosotros estamos en una etapa intermedia. Yo dije, bueno, tenemos que hacer algo en Chile, y hace más de una década partí con este proyecto de Vigilantes del Lago. Bueno, estamos en la Escuela Valentín Letelier, que es el colegio ancla de mi proyecto, porque yo estudié acá. Siempre Víctor ha estado ligado a nuestro colegio, partiendo desde que, entre comillas, nació aquí en esta escuela, estudió, y luego cuando ya fue profesional, lo primero que hizo es llegar hasta nuestra escuela y ofrecernos las posibilidades que él tenía para trabajar con nuestros alumnos. Hemos salido hartas veces a contaminar, a buscar basura, cosas así, al lago a sacar la basura. Hemos ido a ver qué es lo que tiene el lago y todas esas cosas. Yo empecé a trabajar con niños cuando volví de Estados Unidos. Vi un programa allá que se llama Monitor Lake. Me llamó mucho la atención cómo los niños participaban monitoreando los lagos. Entonces se me ocurrió iniciar un proyecto adaptado a Chile, mejorado con nuestras condiciones, innovando en muchos aspectos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Las primeras actividades que yo hice con niños fue medición de transparencia del agua con un disco Secchi. Tiene 20 centímetros de diámetro, color blanco y negro, para ver los contrastes que tiene el agua. Este disco tenemos una cuerda. Después empezamos a mirar aves, avifauna, las plantas, bioindicadoras. Después ya compré redes para sacar plancton, después un microscopio, mirando un microscopio. Después compré equipo para medir oxígeno disuelto, pH, parámetros físico-químicos. Y fuimos aumentando la cantidad de instrumentos y en consecuencia la cantidad y profundidad de las mediciones. A ver, bueno, tira la red y dale unos 10 metros. Las primeras reacciones que yo vi en los niños fue asombro, porque no tan solo los niños, sino que los adultos piensan que un lago es solo agua. Pero hay una cantidad enorme de biodiversidad microscópica, son ecosistemas muy frágiles y era asombro. Debieran verlo si es que hay. Y después lo va a mirar al microscopio. Bueno, de hecho, muchos de esos niños hoy día estudiaron y se titularon en carreras relacionadas con el agua, biólogos marinos, ingenieros en recursos naturales. Yo creo que sí, un colegio municipal puede tener educación de calidad. Y por eso estamos acá. Yo creo que la oportunidad que Víctor ha traído a nuestro colegio es muy potente, porque tienen todas las capacidades. Nuestros niños tienen todo, son genios. Y hay que potenciarlo. Entonces esta es una tremenda oportunidad. Es fundamental formar redes porque permite una sinergia y generar conciencia en cadena. Está buenísimo. Estos agentes de cambio van concientizando a otros más y se van creando redes y se van manteniendo en el tiempo. A partir de eso ellos llegan a sus casas, comentan con su familia
comentan con los vecinos y esto empieza a expandirse. No, para mí ha sido muy importante. El cambio que uno va provocando es mutuo porque ellos también a uno lo incentivan y lo alientan a seguir trabajando por la motivación que ellos mismos tienen. A mí, en lo personal, me hubiera gustado cuando niño que alguien hubiera llegado con un proyecto de este tipo y que me hubiera llevado al lago a identificar la especie de flora y fauna. Entonces, eso es lo más que me motiva mi trabajo con niños. Yo creo que mi legado ese, en el fondo, es dejar lagos más limpios, que la gente tenga mayor conciencia sobre el agua y que en 20, 30 años más mis nietos puedan tener acceso y poder ver un lago Villarrica como lo conocí yo. Esos son los desafíos que tenemos. Y no tener un lago contaminado, que la gente no se pueda bañar, que haya pobreza, porque eso es lo que generan lagos contaminados.